Había una vez, en un pueblo, en los confines del mundo, más allá de la gran cordillera nevada, unos niños y niñas que iban felices a clases a su lindo colegio. Estaba todo bien hasta que de repente el planeta Tierra entero fue atacado por un virus. La gente caía y caía enferma. Las personas tuvieron que replegarse y encerrarse en sus casas, pues el virus atacaba y no paraba de atacar. Entonces, los niños y niñas de este lindo colegio, igual que todos los del mundo, tuvieron que arrancar a encerrarse en sus casas para no enfermar. Mientras tanto, sus profesoras, llamadas Francisca y Silene, que eran muy lindas y muy simpáticas y que querían mucho a sus estudiantes, no sabían qué hacer, pues los extrañaban y necesitaban que ellos aprendieran. Luego dijeron, para solucionarlo, haremos un llamado al mago virtual. Entonces apareció Internet haciendo magia. Y entonces pudieron conectarse, saludarse y enseñar y aprender. Pero igual se extrañaban porque no se podían encontrar ni ver personalmente. Mientras tanto, el mundo seguía siendo atacado por este tremendo virus. Así estaba todo sucediendo cuando de repente apareció una de sus tías haciendo clases de lenguaje a sus queridos niños. Y sí, lo que estábamos escuchando recién era un cuento, porque de eso se trata esta clase. Y los objetivos de aprendizaje son leer y familiarizarse con un amplio repertorio de la literatura para aumentar su conocimiento del mundo y aumentar su imaginación con los cuentos, como este que vimos, que tenía inicio, que tenía desarrollo, pero ¿qué es lo que le falta? El desenlace. Es un cuento en desarrollo, como las noticias. Noticia en desarrollo. Ya, este es un cuento en desarrollo. El otro objetivo es profundizar la comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita, describiendo y comparando personajes, expresando opiniones fundamentadas. Recuerden que la información explícita también la estamos trabajando los días miércoles en nuestras clases sincrónicas. Bien, vamos a hacer un repasito con esta ovejita que nos anima aquí al canto para acordarnos que hemos visto los siguientes tipos de textos: literarios y no literarios. Dentro de los no literarios hemos visto el artículo informativo y la ficha informativa, que ustedes ya escribieron. También hemos visto el mito y la leyenda, la poesía, que fue nuestra última clase, y que ustedes mandaron y escribieron unos trabajos preciosos. Y ahora nuestro gran personaje y protagonista es el cuento. Y antes vamos a ver qué es. Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios, con reducida cantidad de personajes y con un argumento sencillo y lineal. Su intención comunicativa es narrar o relatar hechos. Un cuento cuenta, tal como lo dice la palabra, ¿cierto? Cuenta cosas, hechos. Bueno, y cuando uno los lee, como consecuencia, uno se entretiene, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus principales características? Tenemos que es narrativo. Se cuenta una situación que le sucede a alguien en un lugar. Es ficción. Un cuento es producto de la imaginación y es ficción aunque esté basado en hechos reales, como el cuento del principio, que está claramente basado en un hecho real. Pero una vez escrito, eso ya que está escrito ahí, valga la redundancia, es ficción. No es lo mismo que un artículo informativo, por ejemplo.
porque ya aparecen otros componentes que son ficción, imaginación del autor, que lo cuenta un narrador. Tiene el cuento estructura de introducción o inicio, como le hemos llamado, nudo, que en el fondo es la problemática, el conflicto, y desenlace, que es el final cuando se solucionan los problemas y los conflictos. Es breve, un cuento es corto, es una narración que no tiene muchas líneas de argumento distintas como lo podría ser, por ejemplo, una novela. Un libro más grande, de más páginas, ¿cierto? Tiene más personajes, tiene distintas historias. En cambio, un cuento es una sola historia breve y tiene generalmente un protagonista. ¿Qué más podemos decir de los cuentos? Podemos decir que los cuentos tienen tipos, ¿ya? Unos son los cuentos populares y otros son los cuentos llamados literarios o de autor. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los cuentos populares son de transmisión oral y tienen varias versiones. Y aquí vemos, por ejemplo, vemos cómo se mueve nuestra brujita y nuestra hada, ¿cierto? Cuentos populares son de transmisión oral, o sea que se contaban antes de generación en generación, así como las leyendas, y por lo tanto hay varias versiones de ellos. Por ejemplo, de la Caperucita Roja, si bien es cierto, hay algunos autores como los hermanos Grimm, por ejemplo, o Charles Perrault, que son conocidos, ellos tomaron estos cuentos de la tradición popular, e incluso algunos tienen distintos finales. Por ejemplo, la Caperucita Roja, en algunos el lobo se la come, en otra ella vence al lobo, en otra el cazador la salva, en otras hay distintas versiones. A eso se refiere esta parte que está allí. Y son los cuentos tradicionales que conocemos. Aquí tenemos a la Cenicienta y los personajes típicos, también como el príncipe, que ahí está. Y los cuentos literarios que les decía recién, o de autor, justamente tienen un autor conocido. O sea, cuando ustedes escriben un cuento, es de este tipo, porque son de autor conocido. Y se transmiten por escrito, o sea, alguien escribe un cuento, ¿cierto? Y son distintos personajes, como un perrito, como peces, ¿cierto? Como niños, distintos tipos de personajes. En general tienen una sola versión, aunque igual hay algunos cuentos que después con el tiempo, siendo de autor, van siendo modificados, ¿ya? Como por ejemplo La Sirenita, que claramente es de Christian Andersen, pero después con el tiempo ha sido modificado su versión, sobre todo cuando las hacen películas Disney, también ahí se cambia. Así que no es todo blanco y negro, pero es como para tener una idea. Bien, entonces continuamos ahora con este bello paisaje, donde hay un sapito y una abejita, y los voy a invitar a leer un cuento que está en su libro, así es que tienen que tener su libro a la mano, de Javier Villafañe, que es un escritor argentino y que está en la página 100 de tu libro. Los sueños del sapo. Una tarde, un sapo dijo: «Esta noche voy a soñar que soy árbol», y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos lo escuchaban. «Anoche fui árbol», dijo, «un álamo. Estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos, tenía raíces hondas y muchos brazos como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia, siempre estaba en el mismo sitio, subiendo con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol».
Esa tarde el sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy río. Al día siguiente contó su sueño. Más de 200 sapos formaron rueda para oírlo. Fui río anoche, dijo, a ambos lados. Lejos tenía las riberas. No podía escucharme. Iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Fue una lástima. No vi una sola sirena. Siempre vi peces, nada más que peces. No me gustó ser río. Otra noche soñó que era viento, y al día siguiente dijo: no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga, y dijo al día siguiente: no me gustó ser luciérnaga. Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron, y el sapo respondió: anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. Bien, leímos ahí un lindo cuento, ¿cierto?, de autor, con autor conocido, no es un cuento tradicional de los populares, que se encuentra en Los sueños del sapo, un libro, ¿cierto?, y este es una adaptación. Sabemos que una adaptación es cuando el cuento se cambian algunas cosas, se puede acortar, se le cambia el lenguaje, ¿cierto? No es exactamente la versión original. Eso quiere decir que es una adaptación. Bien, y ahora entonces estamos en tu libro, ¿cierto? Y vamos a ir a responder las preguntas 2, 3 y 5 de la página 101 de tu libro. Este sapito que se está comiendo una mosca ahí nos está diciendo también que vas a hacer alto al video para ir a hacer estas actividades. Para el video. Listo, regresamos. Entonces ahora les voy a presentar un cuento también de autor conocido que sale en su libro y que es de un escritor muy famoso que se llama Saúl Shkolnik, y el cuento se llama Un abanico para asustar. Pero antes es necesario que veamos algunos personajes que salen en el cuento, porque por algo puse ese fondo yo, ¿cierto? No es por nada. ¿De qué se tratará el cuento? ¡Ja! De dinosaurios. Y ahí aparecen 3 personajes en su cuento, que aquí saqué unas fotitos porque es importante que ustedes los vean. Uno se llama Deinonychus, ¿ya? Y fíjense ustedes que tiene estas aletas acá, que parece como un abanico y que también es muy feroz. El otro personaje se llama Dilophosaurus. Y fíjense la ferocidad con la que se ve ahí, los dientes, y también despliega como unos abanicos ahí. El tercer personaje se llama Allosaurus. Y también, como ustedes pueden ver, se ve bastante feroz. Este también despliega aquí arriba de su cabeza, que ahí no se nota mucho, una especie de abanico. Es importante que los conozcan antes, a pesar que en tus libros salen unas fotos también de él, pero de ellos digo, pero aquí mejor una versión más grande y donde los pueden ver mejor. Entonces ahora este dinosaurio te está invitando a que leas el cuento en las páginas 104 y 105 de tu libro, a leer el cuento de Saúl Shkolnik. Ya leíste el cuento, ahora vas a hacer las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10 en tu libro, y si no, te voy a comer. Ya, entonces me pareció escuchar como que alguien hablaba, no sé. Ya, entonces ahora vas a hacer tus actividades que están puestas ahí en las páginas 106 y 107 de tu libro. Uy, el dinosaurio me está pisando, me voy a poner por acá porque puede ser peligroso. Ya, entonces ahora vas a detener el video y te vas a ir
a trabajar. ¿Listo? Estamos de regreso con otra temática que es muy importante para los cuentos, que es la descripción de los personajes. Eso es importante tanto como para leerlo y comprender mejor los cuentos, como para también escribirlos. Como tú no los estás viendo, es importante la descripción, porque es por escrito, ¿cierto? Porque así tú puedes comprender mejor la esencia de los personajes y también lo que sucede en los cuentos. Vamos a comentar hoy día la descripción de personajes, pero también se describen otras cosas en los cuentos. Se describen ambientes, se describen situaciones, etc. Vamos a ver que en la descripción de personajes tenemos las descripciones físicas y las descripciones psicológicas. Las descripciones físicas se refieren a la apariencia, o sea, lo que se puede ver, tocar, oler, es lo físico, ¿ya? Y en eso tenemos muchos rasgos como la edad, el color de pelo, los ojos, la piel, la forma de la cara, de las narices, de las manos, la altura, la contextura física, la vestimenta, el género, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es adulto, si es anciano, etc. Si son personas, si son animales, si son objetos, porque los personajes pueden ser de distinta índole. Y muchas cosas más, todo lo que se te ocurra que puedas describir, que sea perceptible por los sentidos vistos. Y las características psicológicas se refieren a los rasgos de carácter de un personaje, a su personalidad, a sus rasgos morales o espirituales. Y aquí tenemos, por ejemplo, su manera de ser, su temperamento, las actitudes que tiene frente a las situaciones, la forma de relacionarse con los demás. También tenemos las reacciones que este personaje tiene frente a su entorno y también los valores que evidencia, entre muchas otras cosas más. Aquí tenemos, por ejemplo, a Pinocho, que lo puedes describir físicamente diciendo que tiene un sombrero amarillo con una pluma, su pelo es negro, tiene guantes, es de madera y tiene una nariz muy larga, por ejemplo. Y psicológicamente podríamos decir, de lo que sabemos cuando ya leímos el cuento, de que él, por ejemplo, es mentiroso. Esa es una característica, es mentiroso, pero también después fue valiente al reconocer y querer cambiar. Tenemos, por ejemplo, la sirenita, que la podemos describir físicamente por su pelo, su larga cola brillante. También podemos describirla físicamente que ella es empecinada en las cosas que quiere hacer, que fue porfiada con su padre, que también que se enamoró y que también es buena persona. No sé, un montón de otros adjetivos que podemos decir para describir a los personajes. Y ahora, entonces, aplicando un poco eso, que está en las páginas 107 y 108 de tu libro, vas a realizar las actividades 11 y 12, que son bastante breves. Ya, estamos de vuelta para continuar. Y, como les decía delante, las palabras que usamos para describir generalmente, mayoritariamente, son adjetivos. Los adjetivos son las palabras, ¿cierto?, que determinan o que dicen cómo es un sustantivo, ¿sí? Y en este caso son las palabras que describen o dicen cómo son los personajes. Entonces acá, por ejemplo, a continuación tenemos algunos personajes y podemos aplicarle algunos adjetivos. Por ejemplo, este perro podemos decir que es enojón, rabioso. Este podríamos decir que es hambriento, comilón. Lo estamos describiendo ahí, física o psicológicamente. Psicológicamente, ¿cierto? Porque estamos viendo sus actitudes, pero a partir de ello nosotros podemos inferir cómo es su conducta o su forma de ser a partir de la imagen. En los textos escritos nosotros lo podemos inferir a partir de lo que nos cuentan, o tal vez lo diga explícitamente.
¿Qué más tenemos? Este gatito, podemos decir que es tierno. Además depende igual un poco cómo lo interpreta algunas personas. Otros pueden ver otra cosa, si es que no está puesto explícitamente. Esto podemos decir que es llorón, que está triste. Este que está puede ser horrorizado, ¿cierto? De este podemos decir que está asustado, que es evasivo, porque parece que fuera arrancándose de una situación. Y de este último podemos decir que es tierno, que es enamoradizo o que está enamorado, ¿cierto? Ya. Y aquí tenemos ahora esta imagen de un gran león para hacer una actividad en un libro que hasta el momento no hemos ocupado. ¿Y qué es este? Miren, aquí se lo estoy mostrando. Este se llama Cuaderno de Actividades y hasta el momento lo hemos usado prácticamente nada. Entonces, hoy día vamos a hacer una tarea allí. O sea, tienen tarea. No es necesario que la hagan ahora durante la clase. La pueden hacer durante la semana, como todas las tareas. En su cuaderno de actividades, que es este, van a leer el cuento El León Orgulloso, que está en la página 30. Y van a realizar las actividades que están en las páginas 32 y 33. Antes de la página 30 está la página 29, 28, 27 y todas para atrás, ¿cierto? Donde hay trabajos de poesía y de los otros textos que hemos visto. Si ustedes quieren hacer esas actividades para entretenerse en estas frías y lluviosas tardes de invierno, lo pueden hacer sin ningún problema. Yo no me opongo a que trabajen en su libro, en su cuaderno de actividades. Así es que esta es la tarea que queda para hacer más adelante. O sea, no tan adelante, durante la semana, para que no se les olvide, ¿ya? Y bien, entonces ahora ya nos vamos despidiendo de nuestra clase de lenguaje. Espero que estén muy bien, que hayan aprendido bien esta introducción sobre el cuento, ¿cierto? Un tipo de texto que es narrativo, que tiene una estructura de inicio, desarrollo, donde se plantea un conflicto, y final, que tiene personajes y ambientes que son descritos para que los podamos entender de mejor forma, y que son narraciones que son ficción, por más que estén basadas en hechos reales. Así es que vamos a estar a la espera de cuál va a ser el desenlace del cuento que partimos contando al principio de esta clase. Oh, me salió verso, sin mayor esfuerzo. Y la bruja, chan chan, la bruja del cuento, ahora sí que le pega que sea bruja. Se va. Así que chao, cuídense.